Hola jóvenes, miren, debido a que no se grabó el video de la sesión del día de hoy, les estoy realizando este pequeño video donde voy a explicarles el tema que ya vimos en clase en la mañana. La diapositiva donde nos muestra que vimos ya en las semanas pasadas, vimos la forma afirmativa del presente simple, en el que decimos que para hacer oraciones perfectamente bien estructuradas, necesitan de tener un personal noun. Luego viene un verbo en su forma simple. Al verbo se le añade una S o una IES. Estamos hablando de tercera. Ya lo vimos, jóvenes, así es que no les queda más que poder consultar nuevamente esta información y poder retroalimentarse, porque ya lo vimos. Finalmente tenemos un complemento, que es área de una oración afirmativa. Y como ejemplos tenemos estas tres oraciones que se encuentran aquí. La primera, my mother cooks, aquí está la S, dinner, subrayada, es una preposición de tiempo, la que me indica cuándo es que mi acción, que es la de cocinar la cena. Mi mamá cocina la cena todos los días. Luego tenemos la siguiente oración que es my father works. La S, ¿por qué? Porque es una tercera persona. In the office on Mondays. Mi papá trabaja en la oficina los lunes. Esta palabra que está subrayada nos indica una presión de tiempo también. Finalmente tenemos la tercera oración, el tercer ejemplo que dice I use a computer in the afternoon. Yo uso una computadora en la tarde. Estas, como veremos, son acciones que están en presente, son acciones cotidianas que se realizan y que podemos expresarlas mediante este tiempo gramatical. Esta es la forma afirmativa. Ahora bien, si ustedes, forma negativa dice que existe un personal noun y aquí nos tenemos que auxiliar de dos palabras que, como su nombre lo indican, son auxiliares, que es juntamente con esta palabra que es el not. Y si juntamos el do, not, hacemos la contracción de don't. D-O-N apóstrofe y T, don't. Y si juntamos o contraemos el does not, tenemos que es does N apóstrofe T y luego el not, doesn't. Doesn't sería la contracción del does not. Y la contracción del do not es don't. De ahí nos indica la fórmula que sigue un verbo en su forma simple. Y como pueden ver la diferencia con la fórmula que se encuentra aquí en la parte de arriba, vean cómo ya no existe esta parte donde tenemos que ponerle una S al verbo. Aquí ya no es necesario. Aquí solamente es el verbo en su forma simple. ¿Por qué? Porque es un verbo que ya tiene un auxiliar antes que está aquí en esta parte de la fórmula, que es el do o el does. Por lo tanto, aquí el verbo va en su forma simple. No hay ningún cambio con el verbo. Y obviamente un complemento. Estas fórmulas las vamos a usar. Ahora bien, vamos a pasar a estructura, que es la forma interrogativa. Y la forma interrogativa tenemos que primero va un auxiliar, que es el does o el do. En este caso se lee does o do. Luego viene el personal noun, pronombre personal. Dependiendo del auxiliar, es el pronombre personal. Por eso está esta línea dividida. Indica que unos pronombres personales van con el do y el otros van con el does. Con el do va I, we, you, they. Y con el does va he, she, it. Después sigue un verbo en su forma simple, tampoco debe de haber ningún cambio en el verbo y un complemento. Entonces,
La clase vimos que si hacemos esta pregunta, ¿does she play the piano? O puede ser, ¿do you sing a song? Cualquiera de estas formas interrogativas es correcta, siempre y cuando tú realices esta pregunta de manera incorrecta. Esto es, anotas los elementos necesarios para hacer una pregunta y de esa forma, pues tú vas a tener o vas a obtener una oración bien estructurada. Si tenemos estas preguntas, la primera dice, ¿no? ¿Toca ella el piano? O la siguiente, ¿do you song? ¿Cantas una canción? Recuerden que si vamos a tener estas oraciones en español es necesario poner ambos signos de pregunta. En inglés, solamente el signo final. Y entonces, si tenemos bien estructurada esta pregunta, tenemos que existen respuestas, como por ejemplo, vamos a pasar a esta diapositiva, en la que me indican que si tenemos la pregunta, ¿do you study in Cobae? Es muy similar a la pregunta de, ¿do you sing a song? ¿Cantas una canción? ¿Estudias en Cobae? ¿Trabajas? ¿Juegas fútbol, etcétera, etcétera? Tenemos dos posibles respuestas. Estas respuestas son consideradas respuestas cortas. Y lo que decíamos en la sesión, que en español nosotros decimos sí. ¿Estudias en Cobae? Sí. ¿Estudias, cantas una canción? Sí. O también puede ser no. Pero en español, en inglés, forzosamente tenemos que poner esto, que es yes, I do. No, I don't. Vean cómo la T va aquí al final y no aquí después de la NO. Aquí es no, así como tal. Coma y I don't. Recuerden que para esto hay una fórmula. Si la pregunta fue con terceras personas, ¿does your father work in the school? ¿Tu papá trabaja en la escuela? Yes, he does. ¿Sí? No, he doesn't. No. Y es la pregunta muy similar a la que hacíamos hace un momento donde decíamos, ¿does he work? ¿Cuál fue la pregunta? Déjenme la paso nuevamente. Dice, ¿does she play the piano? Decíamos, ¿does she play the piano? Y la respuesta era yes, o puede ser yes, she does, porque estamos hablando de ella. O no, she doesn't. Y entonces es así como podemos dar respuesta a estas preguntas que son consideradas preguntas de respuesta corta. Ahora bien, tenemos otras preguntas que es posible realizar con este tiempo gramatical, que son las preguntas con WH question, que son estas, en donde nos dice la fórmula, que es la forma correcta de hacer estas preguntas es la WH question, que es what, when, where, why, how long, how much, etc. Todas estas son WH questions. Y estas WH questions nos indican que la respuesta que tenemos que dar es más amplia, no es nada más una respuesta de yes y no. Y entonces si tú dices, what does he play? Hasta aquí quedaría mi pregunta. What does he play? ¿Qué juega él? Ah, la respuesta sería ¿qué juega él? O ¿qué toca él? Cualquiera de los dos. Porque acuérdense que play es jugar y tocar. Entonces, ¿qué juega él o qué toca él? Ah, he plays the piano. Él toca el piano. O he plays football. Él juega fútbol. Aquí es a donde requerimos de contestar estas preguntas con una oración afirmativa. Pregunta, when does she work in the office? ¿Cuándo trabaja ella en la oficina? La respuesta podría ser, she works in the office every day. Ella trabaja en la oficina todos los días. Y así sucesivamente, ustedes al hacer una pregunta con una WH question,
Aquí nos indica que debe de seguir forzosamente un auxiliar, después un pronombre, un verbo en su forma simple y un complemento. Para contestar cualquiera de estas preguntas, vuelvo a repetir, pues necesita oración en presente simple, forma afirmativa. Si tenemos esta pregunta, where does she work? Hasta aquí quedaría la pregunta. ¿Dónde trabaja ella? La respuesta, she works in the office. Ella trabaja en la oficina. Fíjense bien que las preguntas nos indican qué es lo que nos están pidiendo. Dónde, cuándo, cómo, por qué, etcétera. De acuerdo a la pregunta es la respuesta que tenemos que dar. ¿Okay? Ahora, tenemos entonces que con este tema también tenemos unas palabras que se denominan adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia que aparecen indican la frecuencia con que cada uno de nosotros realizamos las actividades en el tiempo presente simple. Y por ejemplo, always, que me indica esta tabla aquí, que es el 100%, quiere decir que lo realizo siempre. Always significa siempre. Usually son actividades o acciones que se realizan, digamos que un 80%, no siempre. Y entonces se utiliza el usually, que significa usualmente. Often significa frecuentemente. Usualmente y frecuentemente no es lo mismo, ¿vale? Vean los porcentajes. Y sometimes, algunas veces, never, nunca. Estas son las palabras que vamos a utilizar para realizar oraciones donde indiquemos la frecuencia con las que realizamos estas acciones. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos, pero además tenemos la forma en cómo es que van a colocar estos adverbios de frecuencia. Y aguas, porque estos son los que van a utilizar en la actividad de la presente semana. ¿Dónde voy a colocar el adverbio? Pues lo van a ocupar, lo van a poner después del pronombre, siempre y cuando hablemos de cualquier verbo, excepto el verbo to be. Cuando hablemos del verbo to be, como en el ejemplo de la oración 1, you are always late, aquí está el verbo to be. Cuando eso suceda, primero va el verbo to be y después el adverbio. Tú siempre estás retrasado. Esta sería la traducción de la primera. La segunda, we usually go to the cinema on Sundays. Nosotros usualmente vamos al cine los domingos. He often cooks pasta. Él frecuentemente cocina pasta. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros algunas veces ordenamos pizza para la cena. Y finalmente, they are never at home when we call. Ellos nunca están. Aquí está nuevamente el verbo to be. Y noten por favor cómo primero va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Nada más en estos casos es que debe de colocarse el verbo to be primero. En todos los demás casos, primero va el adverbio de frecuencia, como aparece en estas tres oraciones, y después va el verbo. ¿Vale? They are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando nosotros llamamos. Y es entonces que ustedes tienen que utilizar estos adverbios de frecuencia para su actividad de esta semana. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Ustedes tendrán que anotar estas 10 preguntas. How often, qué tan frecuentemente, las van a anotar y las van a contestar, las van a traducir y las van a entregar de acuerdo a como dice la actividad. Espero que hayan tomado nota y que puedan ustedes enviar la actividad tal como se les ha indicado.